Bienvenidos a la clase del día de hoy, con el cual vamos a finalizar pues lo último que nos hace falta relacionado con la parte del modelo financiero. Hoy finalizamos las clases, pero igual la otra semana, pues según como los grupos lo requieran, podemos reunirnos específicamente con cada grupo. Si tienen alguna duda a través del chat donde estamos con los coordinadores, pues también me pueden contactar para ponernos de acuerdo con algunas dudas que les permitan poder ir avanzando en lo que es la parte de la formulación. A partir de ahorita viene entonces la parte fuerte porque deben prepararse para la primera entrega, que es en este mes de marzo, ¿verdad? Así que eh, deben ir esforzándose ya, me imagino, o espero que ya tengan avanzado la parte de lo que es el estudio de mercado, igual el estudio técnico, de modo tal que puedan tener todos los insumos para poder comenzar a trabajar en esta parte de lo que es el estudio financiero. Bueno, el día de ayer entonces nos quedábamos, les decía que les iba a explicar un poco lo que era esta pestaña relacionada con la tasa interna de retorno. Y esta tabla básicamente tiene la misma lógica que se usa si nosotros estamos utilizando fórmula matemática de forma manual, o la lógica que también tiene la calculadora financiera, ¿verdad? La calculadora financiera, el primer flujo, el del periodo cero, que es la inversión que estamos desarrollando, se mete siempre en negativo y luego se construye en la parte de lo que son los flujos. Eh, Netos de caja, que el flujo neto de caja pues no es más que la utilidad neta que se puede obtener más la depreciación y amortizaciones si existieran. Aquí nosotros en esta pues tengo separadas las depreciaciones relacionadas con operaciones y las depreciaciones también relacionadas con producción, pero pues en realidad es todo aquello que no representa salida de efectivo. Lo vamos a sumar a la utilidad neta para poder determinar lo que es el flujo neto de caja, y con eso con ese flujo es el que se descuenta para poder entonces determinar y compararlo contra ese flujo inicial en el periodo cero, que es en negativo, y poder encontrar lo que es el valor actual neto. ¿Ok? Básicamente, pues esto se construye del estado de resultado. Esto viene del estado de resultado. Esto viene del plan de inversión total. Luego esto pues es una sumatoria que genera la tabla. Después entonces viene lo que es la trema, la tasa de rendimiento mínimo aceptada del proyecto, ¿verdad? Que cuando, digamos, cuando estamos hablando de un proyecto que es mixto, como en este caso, debería de haberse utilizado, o por lo menos en los últimos años se utiliza esto como buscar una tasa que sea representativa de el mix que haya dentro del plan de inversión, ¿verdad? Y el proyecto se evaluó solo con la tasa libre de riesgo, por eso allá solo está 760, pero cuando les expliqué el plan de inversión, les expliqué que tendríamos que hacer este costo de capital ponderado en el caso de que utilizáramos fondos mixtos, ¿verdad? En este caso, el proyecto está evaluado solo con la tasa libre de riesgo, que era la de los bonos en ese momento. Permítame un segundo. Entonces, ustedes aquí, digamos, si van a tener fondos mixtos, pues entonces vamos a utilizar el costo de capital ponderado para poder hacer la evaluación del proyecto. ¿Qué es lo que hace la plantilla? La plantilla, ustedes básicamente, esto se llena del estado de resultado. Esto viene del plan de inversión, esto de donde ustedes tengan calculado el costo del capital ponderado. Y aquí pues no tienen que tocar nada. Con cambiar acá, si yo cambio aquí a 10%, se cambia aquí automáticamente estas fórmulas para descontar. ¿Ok? Entonces eso no lo tendrían que cambiar, ni todo lo demás que está aquí en la zona. Esto todo está calculado y está basado en base a los años de evaluación. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si cuando yo tengo la evaluación de su proyecto y ustedes lo están evaluando 5 años y nos sale que es negativo, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente todos los proyectos, o un proyecto, no se dice directamente que el proyecto es no factible, sino que se dice que probablemente necesita mayor cantidad de tiempo para poderse recuperar. Entonces ahí pues se puede tomar la decisión de ampliar los años de evaluación de 5 a 10, ¿verdad? Porque probablemente hay características cualitativas de este tipo de proyectos que necesitan mayor
cantidad de tiempo para recuperar la inversión, sobre todo cuando son inversiones altas, ¿ok? Cuando son inversiones muy fuertes y los ingresos no son no son fuertes o no es grande la cantidad de los ingresos, entonces esto normalmente tiende a que se necesite mayor cantidad de tiempo. El ejemplo más común que les he puesto son lo de las ofibodegas, para que las inversiones son altas, hablamos de 15, 20 millones de lempiras, o pequeños centros comerciales, así como los Santa Mónica, por ejemplo, hablamos de una gran inversión, y si la idea es la renta, las rentas pues necesitan mucho más tiempo de evaluación. Entonces, en el caso de que se ocuparan más años de evaluación, se tendría que ampliar y se tendría que actualizar la fórmula de TIR, porque la fórmula de TIR toma solo estos 5 años que hay. Entonces, si yo amplío a 10 años, entonces solo tengo que tener el cuidado de ampliar también el rango de la fórmula. ¿Ok? Luego, en esta parte de abajo está el cálculo de lo que es el periodo de recuperación, que este sí tienen que actualizar ustedes de forma manual la parte de la fórmula. Este está pues con el dato, ¿verdad? El dato relacionado con, con esta tabla, ¿sí? Es decir, que el último, donde se encuentra el último van negativo, eso representan los años completos que se está tardando la inversión en recuperarse. En este caso, el último año negativo está en el año 4. Entonces se recupera en 4 años completos y vamos a necesitar, haciendo una división de 40,000 entre 72,000, es decir, último van negativo entre el siguiente flujo de caja, para poder verificar en qué periodo de tiempo del año 5 se recupera. Al dividir los 40,000 entre los 72,000, el resultado nos da 6.689590. Significa que se recupera entonces en 6 meses. Y después del punto decimal representan los días de un mes comercial de 30 días. Entonces, aquí en la parte de abajo lo que hacemos es quitarle el valor constante. Si aquí es 6, le quitamos 6. Si aquí fuera 5.68, se le pone más 5. Si fuera 8.68, se le pone más 8, porque el objetivo es que solo me deje los decimales, ¿ok? Y esos decimales aquí en la fórmula está multiplicado por 30 días, si ustedes miran, y nos va a dar entonces el equivalente a cuántos días corresponde. Entonces este proyecto se recupera en 4 años, 6 meses y 21 días. Entonces cuando ustedes desarrollan la formulación, esto es lo primero que tienen que venir a verificar y venir a cuadrar aquí la parte de lo que es el periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Nunca, a pesar que la redacción del ejercicio del documento que ustedes tienen está mal redactada, el dato relacionado con el BAN, siempre cuando ustedes van a decir cuál es el BAN del proyecto, no me van a decir el BAN del primer año porque es negativo, el BAN del segundo año también es negativo. Me van a responder con el último, con el BAN que esté en el año 5, independientemente que aquí en el año 2 o en el año 3 se vuelva positivo. El BAN acumulado es el que está aquí al final, porque al final termina siendo acumulado el dato. ¿Ok? Entonces, el BAN de este proyecto es 32.137.78, con una tasa interna de retorno de 10.03 y con un periodo de recuperación de 4 años, 6 meses y 21 días. Entonces, siempre, vaya, por favor, respondan cuando van a responder de la evaluación normal, sensibilizado, costo sensibilizado de ingresos, siempre van a decir, bueno, el valor actual neto del proyecto es el que esté en el año 5. Siempre, porque ese ya está acumulado. La tasa interna de retorno es tanto y su periodo de recuperación de la inversión. Esto es en cuanto a la evaluación, digamos, del proyecto. Luego hay una ficha más que necesitamos desarrollar, que es la parte de lo que es el punto de equilibrio. Aquí hay un esquema de cómo calcular el punto de equilibrio basado en los datos que representan costos fijos y los datos que representan costos variables. El único costo variable que se tiene dentro del proyecto como tal es el material de empaque, porque la materia prima sale o se extrae directamente del proyecto, no es que se está comprando por aparte como para poder saber que a mayor cantidad de producción, mayor cantidad de materia prima que se va a utilizar. De ahí todo lo demás es considerado como fijo, incluso la depreciación relacionada con la producción es fija. Lo único que nosotros la tenemos en el costo de producción para poder identificar que forma parte de esos gastos indirectos. Pero en realidad pues es fija, ¿verdad? El dato de la depreciación, solo que a mayor cantidad de producción el prorrateo es menor y a menor cantidad de producción el prorrateo es mayor por unidad. Entonces aquí básicamente lo que se tiene es esa separación por cada uno de los años y aquí se tiene entonces un cálculo del precio menos costo variable
margen de contribución, que esto es contabilidad gerencial. Aquí están las unidades que se produjeron, las totales que se producen en el año. Este es el total de ingresos del año. Y aquí está el resultado del punto de equilibrio. ¿Cuántas son las unidades en punto de equilibrio que salen aquí de esta fórmula? Que es costo fijo entre margen de contribución. Aquí está entonces cuánto representa el punto de equilibrio en lempiras, cuánto es el punto de equilibrio mensual y el punto de equilibrio mensual en unidades y en lempiras. Aquí también está otra información que es relacionada, que surge de la tabla anterior, donde ustedes traen los ingresos totales, donde traen los costos variables y donde traen la parte de lo que son los costos fijos. Aquí están los cálculos, esto también se automatiza y lo que ustedes tienen que actualizar es esta tablita, porque esta tablita es la que mueve la gráfica que está aquí en la parte de lado. Entonces, ustedes siempre tienen que tratar de buscar la cantidad actualizar esta tabla con sus costos totales, sus costos fijos, sus costos totales, que son los que se van aumentando según la cantidad porcentual de 20, 40, 60, 80 o 100% de los ingresos, cómo se completa el 100% de los ingresos como tal, y eso permite esta gráfica. Entonces, esta gráfica, esto, esto es manual, perdón, que esto ustedes lo van a tener que acercar justamente al punto donde se intersectan. Las otras tres líneas que están ahí, la roja, la verde y la azul, esas sí se modifican con estos datos que están acá, que tienen que ver con los datos del proyecto. Entonces ustedes van a presentar el punto de equilibrio tanto económico, digamos, es decir, con estas tablas, y también van a presentar la gráfica para saber de manera gráfica cuánto se está haciendo. Si ustedes, si sus proyectos, por ejemplo, van a tener varios tipos de ingresos con varios tipos de precios, entonces tendremos que hacer, ¿verdad? Por cada una de las líneas para determinar el costo fijo total, y este valor que nos dio aquí tenemos que utilizar la técnica que utilizamos en contabilidad gerencial. Se recuerdan, ¿verdad? Que cuando sacamos un punto de equilibrio relacionado con varias líneas de productos, lo que hay que hacer es identificar el margen de participación, perdón, el porcentaje de participación de esa producción, y luego el total separarlo según esos porcentajes de participación anual para poder presentar a nivel de datos de cuadros cuánto es por cada una de las unidades, aunque la gráfica siempre va a salir total, ¿verdad? Porque eso no vamos a hacer una gráfica por cada línea de productos, sino que vamos a hacer una total. Pero sí, a nivel de cuadro vamos a tener que presentar, por ejemplo, si yo tengo productos A, B y C, ¿cuántos de estos 944, cuántos eran A, cuántos eran B y cuántos eran C? Entonces eso es lo que vimos o lo que tuvieron que haber visto en contabilidad gerencial si no fueron alumnos. Y aquí está para cada uno de los años. Digamos, por ejemplo, que hay un cambio. Seguro ha de haber cambiado alguna cifra del dato. Entonces, la gráfica se movió. Entonces, cuando les digo que esta parte no es automática, es porque yo tengo que ir hacia el punto de intersección donde se cubren los costos fijos y los costos variables a un nivel de unidad. Se recupera, dice, este punto de equilibrio está en el 40 y fracción por ciento, 43%, y eso es lo que refleja más o menos la gráfica. Ahora está despuesito de los 43, aquí sería 45, por aquí sería 50, por aquí sería 55 aproximadamente, y aquí 60 en el plano en el que está desarrollado aquí el proyecto. Entonces, este es el punto de equilibrio, van a ser para cada uno de los 5 de los años de evaluación, solo cuando, por ejemplo, es un proyecto que necesita muchos años de evaluación, entonces ahí sí les permito que resuman, que presenten los primeros 5 años y el último año. Si son 10, serían los primeros 5 y el año 10º. Si son 15 años que están evaluando, los primeros 5 y el año número 15. ¿Verdad? Porque si no vamos a llenar de demasiadas gráficas la formulación. Y esto es básicamente lo que corresponde a lo que es el modelo financiero. Que como les digo, es un bosquejo de cómo pueden hacer ustedes un modelo financiero, pero así como les mostré anterior, para cada tipo de proyecto ustedes tienen que hacer los cuadros madre o los cuadros base. Esos son definitivamente invención de ustedes. Lo que más les recomiendo también es que todos sus cuadros ustedes los desarrollen de forma horizontal, que la información esté de forma horizontal para poderla pegar en los estados financieros que se encuentran de forma horizontal. Entonces es mucho más fácil si yo tengo un cuadro que en vez que lo tengo así horizontal, puedo pegarlo aquí rápidamente. Puedo agarrar el primer año y después solo correr la fórmula. Pero si este es horizontal y allá lo tengo vertical,
tengo que ir por cada una de las, de las columnas trayendo la información. Entonces, por eso se les recomienda de que ustedes desarrollen de manera horizontal la mayor cantidad de los cuadros que ustedes necesiten como cuadros base o cuadros madre para poder desarrollar su formulación. Y eso es básicamente lo que tienen. Como les digo, donde hay mayor esfuerzo es en esta primera parte, donde desarrollar la parte de las depreciaciones que viene de su estudio técnico, desarrollar y completar su plan de inversión, y para eso ustedes tienen que tener todos los cuadros base que ustedes requieren y necesitan para que los puedan plantear. Cuando me refiero que sean horizontales así, miren, digamos este de papelería y utilidad de oficina, aquí tengo el año 1 y hice los otros 4 años de forma horizontal. Si lo hago de forma horizontal, allá al estado financiero solo tengo que venir a tomar de 111 y después correr la fórmula. Pero si lo tengo vertical, tengo que venir uno por uno a venir a buscar. Entonces eso tarda un poco también el flujo. El primer esfuerzo o el único esfuerzo que realmente se hace es cuando se hace el normal. ¿De acuerdo? Si se hace el sensibilizado, si todo está bien automatizado, sensibilizar es sumamente fácil. ¿Sí? Sumamente fácil. ¿Se acuerdan que yo les dije que este tiene un error, digamos, en cuanto a facilitar la información? Que les mencioné que aquí el estado de resultado, por ejemplo, la planilla. Aquí ayer, un día de estos la corregí, pero la planilla venía de, miren, tiene este efecto que viene multiplicado dentro del estado financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo quiera sensibilizar, yo no solo tengo que mover la parte de la planilla, sino que además tengo que verificar aquí en el estado financiero que el dato se mueva. Por eso les había mostrado el otro que les comenté de los muchachos, que ese está totalmente automatizado y que es muchísimo más fácil entonces poder desarrollar lo que es eh, las sensibilizaciones, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Voy a volver a mostrarles ese del restaurante para que podamos ver que una vez que ustedes tienen el normal, sensibilizar es lo más fácil. Entonces, si ustedes lo desarrollan así, de forma automática, como está este es el de los chicos de típicos de Laura, y está automatizado. Entonces, si ustedes miran aquí en el título del archivo, dice técnico financiero, típicos Laura normal. O sea, esta es la evaluación normal. Es decir, que en la evaluación normal ellos tenían una 5.7 millones de inversión. La trema fue 14.35, que está calculada aquí en el plan de inversión. Y que está, como tiene fondos mixtos, miren, la trema individual fue 11.66, que es la suma de 7.65, que es la tasa libre de riesgo a 5 años, la tasa de inflación del año 2020, 4.01, multiplicado por 19.45, que es lo que ellos van a aportar de capital. Lo demás que es financiado con la tasa de interés para encontrar una tasa representativa de 14.35. Entonces, cuando nosotros vamos al Tiriban, trasladamos de aquella información la trema, que esa sería la trema del proyecto. Entonces, si todo lo tenemos automatizado, sensibilizar es lo más sencillito del mundo, solo con la diferencia de que a ellos yo no les pido punto de equilibrio. Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que verificar. Cuando hagan un sensibilizado, tienen que ir a actualizar las gráficas, porque las gráficas se le van a mover. Se le van a mover y lo que necesitan es actualizar la parte de la intersección del punto. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que verificar para que no vayan a pegar las tablas de manera errónea. Ok, entonces cuando si todo lo tienen sensibilizado, yo les decía siempre, verifiquen esta parte relacionada con... ¿Dónde está aquí? Análisis horizontal y vertical, para que ustedes puedan ver dentro de la composición de los costos del año 1 y 2, cuál es el costo que más afecta el proyecto. Si nosotros miramos, lo que más afecta aquí es salarios y lo otro es el préstamo, aparte de los intereses, es otro fuerte. Dentro de los salarios, recuerden que aquí tenemos los salarios operativos y dentro de este costo de producción están los salarios relacionados a producción. Y si ustedes miran, el costo de producción es alto respecto de los ingresos. ¿Qué significa? Que si yo cambio la planilla,
si yo sensibilizo el indicador de la planilla, se va a afectar este dato, o sea, este porcentaje y también este, porque hay un componente relacionado con salarios. De hecho, si nos vamos al costo de producción que está dentro de gastos operativos de producción, no es despreciable la cantidad de costo que hay relacionado con salarios. Es 1.2 millones para el año 1, 1.291 para el año 2. Entonces, tener un incremento implicaría tener un buen impacto. Y creo que eso lo hicimos el día que les mostré esta plantilla. Y como este sí está de forma correcta, vamos a ver, aquí está el estado de resultados. Cuando les digo que están de forma correcta, si ustedes miran, vienen directamente de los cuadros madre los datos. ¿Qué significa? Que aquí no hay que agarro del año anterior y multiplico por 1.05. Todo aquí está amarrado. Entonces, ¿qué significa? Yo solo tengo que ir a mover la base de incremento de mi planilla y se va a modificar todo. Que de hecho la base del incremento de planilla la tenemos aquí en A23 y yo les hice el cambio. Vamos a aumentarle un 5%, pasar de 0.0401 a 0.9, o sea, un 5% más para ver cuánto impacta el proyecto. Esto automáticamente cambia todo lo que es planilla, los incrementos se movieron. Si ustedes miran ahora, pasó de 1.242, aquí era 1.291. Con el incremento es 1.353. Es decir, que aumentó como 60,000 lempiras más o menos el efecto para el año 2 y así para cada uno de los años. ¿De acuerdo? Además, esto solo por la de producción, pero además también ya se ve afectada, si yo veo el valor, el análisis horizontal y vertical, ahora también pasó a ser más alto la parte de los salarios operativos. Aquí era 15 puntos y algo, si mal no recuerdo, y aumenta a 16.35. Aquí era 51.05 el costo de producción, pero con ese efecto ahora es 52.02. 0.5 significa entonces que tiene un buen impacto en la modelación financiera, de modo tal que incluso se ve reflejado en la evaluación financiera. Al hacer esta evaluación financiera sensibilizada, esto sería el sensibilizado de costos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi nuevo van ahora es 640,000, la nueva tira es 1750, y lo que tengo que actualizar es ahora mi periodo de recuperación, ¿sí? Si ustedes miran, se cambia. Ahora. Siempre tiene los mismos datos porque el último dato negativo es en el año 4, pero para el año 5 el van original era arriba de 1 millón de lempiras y bajó a 640. Entonces, ¿qué significa? Que aquí ahora me cambió este dato. Entonces, ahora es 841, entonces tengo que venirme acá y quitarle el 8 más 8, me quedan los días. Entonces ahora el nuevo periodo de recuperación sensibilizado de costos cambiaría a 4 años, 8 meses y 13 días. ¿Ok? Y a eso nos referimos con sensibilizar. Entonces, cuando hacemos un cambio en una variable, si ustedes lo tienen bien automatizado, solo tienen que revisar que sus proyecciones anuales no se descuadren. Si no se descuadran, significa que toda la lógica contable está bien desde el normal y por eso entonces... y tienen que verificar las gráficas del punto de equilibrio. Son las únicas dos cosas que se tienen que verificar. Si todo lo tienen ya bien amarrado. ¿Ok? Ese, digamos, es sensibilizar costos. Hicimos una sensibilización de una variable, la variable planilla, tomando en cuenta que la planilla de este proyecto es fuerte. ¿Sí? Miren la planilla para el primer año, la planilla total es 2.4 millones y para el segundo, ya sensibilizado con 9.01 es 2.6. O sea, aumenta de 200,000 lempiras más o menos cada año. Entonces, este es un componente que si lo sensibilizamos va a generar un impacto fuerte. Los otros, si hacemos un incremento en los otros costos, pues no se va a mover mucho porque no es mucha la cantidad de costo que hay dentro de las proyecciones. Y eso lo podemos ver aquí. Imagínense que incremente papelería y útiles. Es menos de un 0.01%. No me va a cambiar, no me va a mover tanto. Pero lo que es planilla sí, porque planilla afecta en salarios, afecta en 13º, en 14º y también en las retenciones. Entonces, tocar planilla es una de las opciones más comunes para poder sensibilizar proyectos, pero por eso el análisis horizontal y vertical es el que ustedes les tienen que definir qué es lo que realmente van a tocar. ¿Qué otro componente afectaría bastante? La parte de la materia prima. Si los precios de la materia prima cambian, definitivamente me va a afectar. No tocaría planilla, pero afectaría materia prima
que dentro del costo de producción es fuerte el monto. Miren, 2.1, 2.5, 2.8, 3.6, 3.6. ¿Ok? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que ir analizando y verificando para poder hacer su sensibilizado. Cuando hacen sensibilizado de ingresos, simple y sencillamente, entonces la variable a tocar serán o el precio inicial, yo puedo sensibilizar partiendo de aquí, es decir, voy a sensibilizar, digo, le voy a quitar, voy a empezar con un 5% menos de los precios que originalmente planteé. Entonces yo agarro aquí, puedo meterle una fórmula para que se me reduzca el 95% todos estos precios, sin tocar nada más, solo ese dato. Entonces eso en automático va a cambiar el total de la venta para cada año y podemos ver el sensibilizado cuánto me quedó. Esa es una opción. La otra opción es tocar la capacidad instalada inicial, que este ejemplo se los hice cuando les mostré este modelo, ¿verdad? Que lo pasamos a 50 y después a 55 y eso cambió los resultados. Y la otra opción es poder generar una reducción al incremento. Porque estos son los precios base y aquí están los precios para el año 2021, 2022, 23, 24, 25. Entonces, si yo cambio, que digo, bueno, en vez del 4.01, yo solo voy a incrementar un 2% mis precios. Entonces lo cambiamos. Si yo cambio aquí a 2%, los precios para el año 2, 3, 4 y 5 van a cambiar. Solo con hacer ese cambio, tiene que generar un efecto en los estados financieros. Si ustedes miran, aquí ya se vuelve negativo porque tengo los dos datos. Tengo la sensibilización que le hice a la planilla. Le voy a quitar la sensibilización a la planilla para ver el efecto solo de los ingresos. Miren, ya bajó. Bajó a 16.39 cuando en la evaluación normal era 21.36. Ahora hay un nuevo ban y naturalmente tiene que haber un nuevo periodo de recuperación. Ahora pasó a 9. Se alargó más. Entonces aquí tendríamos que quitarle 9 y serían entonces 4 años, 9 meses y 18 días. Solo con cambiar el efecto del crecimiento en el precio. Entonces en ingresos tienen tres opciones. Tocar la base o capacidad instalada, tocar los precios iniciales o tocar el incremento que ustedes le han colocado al precio. Si lo hacen, le va a dar nuevos resultados y repito, se vuelven a revisar las proyecciones que estén cuadradas, se revisa Tiriban y se actualiza el periodo de recuperación, que es el que tienen que actualizar, y después las gráficas tienen que actualizarse para cada uno. Y lo guardan con el otro nombre, sensibilizado de costos, sensibilizado de ingresos y listo. Es decir, que lo que lleva mayor trabajo, mayor cantidad de tiempo invertido es hacer la evaluación normal. Pero de ahí, lo que es las evaluaciones sensibilizadas es sumamente sencillo, solo es de escoger la variable que podemos para poder verificar cuánto soporta el modelo financiero el impacto negativo de la sensibilización. ¿Ok? Jóvenes, entonces, esto es todo básicamente relacionado con lo que es formulación de proyectos. Ya vimos todas las partes de los proyectos que tenemos que agregar. Ya vimos el modelo financiero. Y otra cosa pues que les iba a mencionar es que nuestros estados financieros tienen que tener información. Cuando le digo información es que, por ejemplo, cuando yo ya lo voy a pegar a mi documento, todos estos datos tienen que ir referenciados al cuadro base. Por ejemplo, ingresos por venta. Si yo tengo las ventas plasmadas en el estudio técnico, ¿verdad? Entonces yo voy a referir para que la gente vaya a buscar cómo se integra este 7.419.000 al cuadro donde lo coloqué. Ver cuadro número tal, página número tal. Por ejemplo, con la parte de las planillas, sueldos y salarios, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar, ver, estos sueldos y salarios van en anexos porque no los colocamos en ninguna parte en el técnico colocamos el resumen de los salarios, pero no colocamos la planilla completa. Entonces esto va en anexo. Entonces colocamos ver, anexo 2, página 150, por ejemplo. Y así los tienen que ir a pegar a sus documentos. Para eso, naturalmente, se hace cuando usted ya tiene todo listo, que ya sabe cada página en lo que va, cada cuadro dónde va. ¿Sí? Pero es una de las primeras cosas. Si en el primer avance ustedes me mandan esos cuadros mudos, yo les pongo malo de principio a fin todo el financiero.
Porque para mí es fácil identificar, esto debería estar en tal lugar y todo, pero recuerden que estamos redactando y preparando la formulación para otras personas. Y ustedes tienen que darle la facilidad en el documento para que ellos puedan encontrar toda la información conforme ustedes se la van indicando y referenciando. Entonces, cuando me refiero que son mudos, es que no sé dónde puedo encontrar cada uno de estos datos. Entonces, tiene que hablar por sí solo la formulación. Ok, jóvenes, entonces esta es como les digo, la última clase en la que estamos todos. Ya después pues me acomodo al tiempo de cada uno de los grupos si tienen alguna consulta que quieran hacer o algo por el estilo.